Andrea de la Escuela Normal Superior de Corozal, CAT Ciénaga. Y hoy venimos a hablarles acerca de la discapacidad física. Las personas con discapacidad física son aquellas que presentan una disminución importante en las capacidades de movimiento de una o varias partes del cuerpo. Puede referirse a la disminución o incoordinación del movimiento, trastornos en el tono muscular o trastornos del equilibrio. Según la causa y el grado de discapacidad, además de los movimientos, puede existir afectación de áreas como el lenguaje o la manipulación de objetos. La forma en la que una persona le afecta una discapacidad física depende de la enfermedad en particular que tiene y cómo repercute sobre su cuerpo, la gravedad y el tipo de tratamientos que requiere. Existen diferentes tipos de discapacidad física, pero en múltiples ocasiones comparten situaciones similares, como lo son problemas de movilidad, pérdida de sensibilidad, trastornos urinarios e intestinales, trastornos sexuales, espasmos musculares, riesgo sanguíneo más bajo y deficiencia respiratoria. La discapacidad física motórica se da cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. Afecta el aparato locomotor e incide especialmente en las extremidades, aunque también puede aparecer como una deficiencia en la movilidad de la musculatura esquelética. La mayor parte de la discapacidad física, más de un 80%, es sobrevenida después del nacimiento por condiciones comunes y accidentes de todo tipo. Y de manera más minoritaria, estas afectaciones pueden originarse durante el embarazo por problemas genéticos o durante el parto. La discapacidad física se presenta debido a factores congénitos, hereditarios y cromosómicos. En algunos casos también se presentan por enfermedades o accidentes, enfermedades tales como la degenerativa, neuromusculares infecciosa y la metabólica. En el caso de la lesión medular, podemos decir que puede ser por un accidente o por una enfermedad. Esta trae consigo la pérdida del movimiento y la de la sensibilidad en la parte donde se hubo la afectación. Esta, ya que es la más importante porque une al cerebro con el resto del cuerpo. Esta no afecta la motricidad de la persona. Y esta, como es lesión medular, puede ser a cualquier persona. En el caso de la parálisis cerebral, este es un trastorno permanente y no progresivo porque afecta tanto a la psicomotricidad, a la movilidad y a la coordinación muscular. Esta puede ser no solamente por un accidente, sino por una enfermedad que la persona traiga consigo justo en el embarazo o después del embarazo puede surgir esa enfermedad. En la enfermedad del Parkinson no solo afecta a personas de 50 años, sino también afecta a jóvenes que pueden tener mucho parpadeo y mucho temblor. Esto sí puede ser controlado, pero en adultos mayores de 50 años no pueden ser controlados ya porque las neuronas están desgastadas. ¿Cómo podemos localizar topográficamente la discapacidad física? Bueno, la podemos identificar mediante la monoparexia. Esta afecta a un solo miembro superior o inferior del cuerpo. También está la paraparexia, que afecta a los dos miembros inferiores o a los dos miembros superiores del cuerpo. También está la triparexia, que esta afecta a los dos miembros inferiores y uno superior, o a los dos miembros superior y uno inferior del cuerpo. Está la tetraparexia. Esta afecta a las cuatro extremidades, o sea, esto quiere decir que nos afecta las dos piernas y los dos brazos. Está la hemiparexia, que esta
también es importante porque, o sea, solo afecta un lado del cuerpo. Saber los tipos de discapacidades físicas son los siguientes: monoplegia, paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, espina bífida, distrofia muscular, parálisis cerebral y amputación. La monoplegia consiste en la debilidad motora que afecta a una extremidad. Esta siempre va a afectar los brazos y las piernas porque ellos no van a tener movimiento. Paraplegia es la parálisis que afecta la totalidad o parte del tronco, las piernas y órganos pélvicos. Esta enfermedad no tiene cura. La paraplegia es hereditaria. Se adquiere también por una lesión en la médula espinal o un tumor. Tetraplegia, parálisis conjunta de las 4 extremidades del cuerpo. Los accidentes son la causa más común de la tetraplegia porque se ven afectadas las vértebras. Una persona con tetraplegia no va a caminar, siempre va a usar silla de ruedas. Y esto por lo general usan sillas de ruedas eléctricas, ya que ellos no pueden usar sus extremidades y las sillas eléctricas funcionan con mandos o con sensores. La hemiplegia, parálisis de un lado del cuerpo causada por una lesión cerebral o de la médula espinal. El derrame cerebral es una hemiplegia. El entumecimiento de las extremidades, el trastorno del equilibrio, las personas que tienen Parkinson, esas personas sufren de hemiplegia. La espina bífida. La espina bífida es defecto de nacimiento, en el cual la médula espinal de un bebé no se desarrolla correctamente durante la gestación. Esta espina bífida no tiene cura. Nacen con malformación en su columna. Usan sillas o muletas. La espina bífida es la segunda causa de discapacidad en la infancia. Distrofia muscular. Son enfermedades genéticas que ocasionan debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular. Los músculos se degeneran. No tienen cura. Son personas que no pueden tragar y muchas veces se les dificulta para respirar. La parálisis cerebral afecta los movimientos del cuerpo y la coordinación muscular. No tienen coordinación, no tienen movimientos. Sus movimientos algunas veces son repetitivos. Caminan en punta de pie. Los brazos y piernas se debilitan totalmente. La amputación, separación de una extremidad del cuerpo mediante traumatismo o cirugía. La amputación a veces es causada por enfermedades como la diabetes o el cáncer. O también a veces hay amputaciones por accidentes. Ahí les tienen que amputar, por ejemplo, un brazo, una pierna, pero eso es por accidente. Y también por las enfermedades que le mencioné, como es la diabetes o el cáncer. Gracias. Mi nombre es Judy Patricia Jerónimo Martínez y vengo a hablarles acerca de la disfuncionalidad física. Las condiciones que producen la disfuncionalidad física es la capacidad motora, puede darse por una condición genética, como en el caso de la fibrosis quística, o debido a causas externas como accidentes, amputaciones. Sin embargo, otras veces pueden aparecer como síntomas de alguna condición que afecta el cerebro, a la médula espinal o a la propia musculatura. Algunas de las más comunes son las siguientes, como los daños cerebrales. El daño cerebral adquirido es una lesión
repentina en el cerebro aparece de forma abrupta y puede presentar una gran variedad de secuelas, entre ellas alteraciones físicas. Parálisis cerebral. Se trata de una afectación crónica originada durante el desarrollo cerebral del feto o el bebé. Produce graves afectaciones en la motricidad, tales como la rigidez, agitación, las convulsiones o incluso una parálisis completa de la musculatura. Daños en la médula espinal. Lesión en la médula espinal. Una lesión en la médula espinal se produce cuando recibe demasiada presión o se le corta el riego de sangre y oxígeno, y a menudo causa una discapacidad física permanente. Puede llevar a una disfunción motriz y sensorial. Recientemente, la discapacidad se ha conceptuado bajo el enfoque biopsicosocial y de calidad de vida, de tal manera que ha dejado de verse como una deficiencia de los individuos para ser considerado como parte del humano. Este cambio de perspectiva permite que las personas con discapacidad puedan optar por escolarizarse en establecimientos educativos formales y no en centros especializados, y sean consideradas dignas y merecedoras de atención, protección y cuidado. A pesar de lo anterior, sigue siendo una preocupación latente el hecho de que la educación inclusiva sea reconocida solo si en el contexto escolar hay estudiantes con discapacidad. Por ello, diversos autores han hecho un llamado importante a reconocer que la inclusión debe ser un atributo propio del educativo que promueva la presencia, la participación y el aprendizaje exitoso de todos los estudiantes a sí mismos. Han promulgado que la inclusión debe considerar las mejores condiciones de desarrollo para todos los estudiantes, rescatando especialmente aquello que los hace diferentes y diversos en los que le toca la discapacidad. Puede afirmarse que, desde la perspectiva de la educación inclusiva, no se busca homogeneizar ni uniformar a los estudiantes con discapacidad para acercarlos a los desempeños de aquellos denominados normales o normatípicos, sino justamente reconocer sus particularidades, diferencias y necesidades propias. Nuestro país ha suscrito varias normativas y conferencias internacionales destinadas a consagrar el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad. En este contexto, ha generado normativas muy diversas y de enorme valía para hacer realidad ese esfuerzo constante de proteger los derechos de los estudiantes con distintas discapacidades, atender a sus requerimientos y ofrecerles condiciones equitativas para que accedan a escenarios educativos formales en todos los niveles educativos, incluida la educación superior. Las normativas internacionales más relevantes que nuestro país ha acogido y que por tanto nos comprometen como sociedad a garantizar condiciones dignas para todas las personas con discapacidad son las siguientes: la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y el Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, un informe final sobre las necesidades educativas especiales. Los establecimientos educativos que cuentan con estudiantes con discapacidad física deben ofrecer un apoyo, contando con espacios amplios, seguros y accesibles para que los estudiantes puedan movilizarse con autonomía e independencia. También dentro de los establecimientos educativos se debe contar con un trabajo mancomunado y adaptaciones para facilitar al estudiante con discapacidad la adecuada postura y movilidad. Se deben hacer modificaciones en las aulas, como colocar barandas en las paredes para aquellos estudiantes que emplean muletas o bastones. También modificar pupitres, mesas con ajustes razonables, pasillos, corredores amplios sin obstáculos, estantes, armarios y bibliotecas a bajas alturas para que el estudiante se sienta cómodo a la hora de dar su clase. En la parte pedagógica podemos aplicar no exigir mucha precisión en las tareas escolares, como coloreado, recorte preciso, etc. Realizar actividades en las que sean competentes, introducir técnicas o estrategias apropiadas a cada niño que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión, preparar actividades
individualizadas, adaptadas a las capacidades del alumno. Por otro lado, es fundamental realizar un enlace directo con el fisioterapeuta o familiar responsable para tener conocimiento de aspectos favorecedores para el desarrollo efectivo de actividades dentro y fuera del aula. Legislación en discapacidad. La normativa en Colombia contempla una diversidad de leyes y decretos que estipulan la atención, protección, la inclusión, entre otras, de las personas que padecen diferentes tipos de discapacidad o que definen lineamientos integrales, políticas para su atención. Encontramos entre muchas la Ley 1145 del 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. También está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada en Colombia mediante la Ley 1346 del 2009. También tenemos la Ley 762 del 2002, en la cual se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y más recientemente, la Ley Estatutaria 1618 del 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, entre otras disposiciones legales, conforme al marco normativo en el cual se sustenta el manejo de la discapacidad en el país. En cuanto al rol de maestro frente a las necesidades escolares que presenta un estudiante con discapacidad físico-motora, cualquiera que sea el maestro debe tener en cuenta que los objetivos que él se plantea en su quehacer pedagógico deben ir encaminados en un sentido correcto. No sentir ningún tipo de angustia frente a la duda que le genere si está haciendo bien o no el proceso educativo. Al contrario, transmitir mucha seguridad y confianza. El diagnóstico médico no tiene un interés relevante. Es necesario saber cuál es si el cuadro clínico es estático, degenerativo o degenerativo, y si presenta algún tipo de trastorno que esté relacionado con el déficit motor, especialmente en la parte sensorial. Hay que asesorarse sobre los niveles de visión y audición y de algún cuadro que pudiera relacionarse a una crisis epiléptica. Si el estudiante asume o no una posición sentada, se le debe proporcionar la ayuda adecuada para que tome una posición confortable que le permita y le facilite mejor el proceso de aprendizaje. Si utiliza sillas de ruedas, se deben tener en cuenta las condiciones de accesibilidad y suprimir o mitigar las barreras arquitectónicas. Es importante conocer las funcionalidades de los miembros superiores y asimismo realizar las adaptaciones necesarias. Si el estudiante definitivamente no utiliza las manos, entonces hay que buscar alternativas, medios o aditamientos alternativos. En cuanto a las actividades escolares, se debe utilizar un material que sea manipulable y grueso, ya sean en letras, en números, donde ellos puedan agarrar, agrupar, mover, etc. Por eso dice manipulable, que se pueda mover. En cuanto a las operaciones matemáticas, estas están condicionadas a un menú de números que va debajo de la operación, donde el niño va a seleccionar la respuesta correcta por código de color. Y lo que mis compañeros acaban de decir, pues vengo a hablarles sobre la discapacidad física. La discapacidad física se puede definir como una desventaja resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Pero esto no debe ser una limitación para que la persona se siga preparando y estudiando. Al contrario, al tener esta discapacidad nos debe de dar más valor por salir adelante. De igual, es importante como nosotros los docentes que creemos estrategias aprovechando al máximo el potencial que cada niño con discapacidad física o motora tiene. Pues hay que dejar a un lado, por decirlo así, esas excusas para que el niño o la persona no se siga preparando por estas discapacidades. Nosotros como docentes tenemos la obligación y
también debemos de crear muchas estrategias para que el niño o la persona se sienta ajuste sobre para que pueda obtener su aprendizaje como debe ser.